En esta parte voy a explicar la parte de red, de networking. Eh, Esto utiliza RMI, que es esta tecnología en donde uno puede ejecutar métodos remotos. O sea, es como que yo tenga, qué sé yo, este método, lo ejecuto, pero no lo ejecuto directamente aquí, sino que esto se ejecuta en otro computador aparte, en un servidor. ¿Ya? Eh, entonces, para eso necesito obviamente un servidor, y digamos que la máquina remota tiene este proyecto. O sea, básicamente eh, estos dos otros proyectos se necesitan para lograr realizar el remake. Entonces, la cuestión es que primero el servidor, en este caso se compone de una sola clase, nada más, ya. Lo que hace aquí, o sea, según el tutorial de RMI, es crear un objeto, en este caso lo voy a llamar compute, y este objeto se va a reflejar o va a ser o se va a poder este, acceder, o los clientes van a poder acceder a este objeto. Este objeto se registra en el servidor y este es el que me va a permitir ejecutar remotamente las tareas que sean necesarias. ¿Ya? Entonces el servidor solo se tiene que preocupar de crear este objeto para que pueda ser utilizado por los clientes. ¿Ya? Entonces, eh, ¿cómo funciona esto? A ver, primero este de aquí es compute, es una interfase que extiende remote, que es un objeto que me permite, con el cual puedo comunicarme remotamente. Esto tiene un método que debe ser implementado en la interfaz, que se llama execute task. Entonces, esto recibe una tarea, que es un task, que en realidad es un tipo de dato genérico. Es como un template de C++. Entonces, o sea, ¿qué significa esto? Que task es un objeto que está encapsulando un objeto de tipo T, otro objeto de tipo T, que T puede ser cualquier tipo de objeto, cualquiera. ¿Ya? Y retorna este tipo de objeto. ¿Ya? Entonces, el servidor refleja ese objeto para los clientes. ¿Ya? Y el asunto es que esos tasks, como les decía, que es genérico, o sea, es básicamente una interfaz que debe implementar el método execute. ¿Ya? Entonces, cuando se ejecute un task, execute debe retornar el tipo de dato correspondiente a ese task. ¿Ya? Y estos tasks son los que se van a ejecutar remotamente. ¿Ya? Ok, entonces, ¿por qué necesito otro proyecto llamado compute? Porque en RMI, como yo necesito ejecutar ciertas tareas o utilizar objetos que deben ser reflejados tanto en el cliente como en el servidor, yo necesito que esto de aquí esté linkeado con, se puede decir, una librería general que contenga todas esas clases, porque deben compartir las mismas clases. No puedo simplemente copiar y repetir el código. Entonces, por ejemplo, en este caso, si yo me voy a libraries, yo veo que esto tiene linkeado el proyecto compute, que tiene todas las clases necesarias. Las principales, bueno, compute, que es la interfaz, task, que es la tarea. Este aquí en realidad no es necesario porque fue generado por el proyecto, y en realidad esto es como una especie de librería, o sea, solo se acceden a las clases. Ya. Entonces, esto de aquí, ¿cómo funciona? Ya, a ver. Primero, esto de aquí debe ser accedido por, o sea, utilizado por un cliente. El cliente es son las máquinas que ejecuten el proyecto RubyFX. ¿Ya? Y solo hay una clase que maneja el networking,
que es este aquí, conexión remota. ¿Ya? La conexión remota en el constructor se comunica con el servidor mediante la dirección y el puerto. Nosotros sabemos que el objeto que vamos a recibir se llama compute, y entonces estos son los pasos necesarios para poder tomar ese objeto del servidor, tomarlo del registro. Entonces básicamente lo que tenemos aquí es que el objeto compute va a ser guardado en esta variable comp. Entonces, la cosa es realizar tareas específicas en el servidor con requerimientos desde un cliente. Por ejemplo, esta función de aquí, que se llama registrar jugador, recibe un objeto llamado jugador. ¿Ya? Ahora, este objeto va a ser utilizado tanto en el cliente, estamos en el cliente aquí, como en el servidor. Entonces, como va a ser utilizado en los dos, ¿dónde está esto? Esto está aquí, en el proyecto compute, en objects, compute. Ya, aquí está el jugador. Entonces, estos tienen los atributos y los métodos necesarios para manipular a un jugador. Ya. Entonces, aquí en función remota, por ejemplo, como quiero registrar un jugador, yo utilizo un task referente al jugador. Entonces, ¿cómo funciona esto? El task implementa la interfaz task y se cuenta que aquí tengo el objeto jugador porque es el que voy a manipular. Ya, aparte de eso, estas clases que se manejan por la red, por ejemplo, jugador porque tiene que estar tanto el cliente como el servidor, si se dan cuenta que se extienden de serializable. ¿Ya qué significa esto? Que son objetos serializables, lo que son objetos que pueden viajar a través de la red, porque simplemente las clases o métodos, todo ese tipo de cosas, así como tal, no pueden ser transmitidas por la red. O sea, son conceptos abstractos que se utilizan en el lenguaje de programación en sí. ¿Ya? Entonces, cuando se hace un objeto serializable, es como que yo esté enviando texto, un archivo, una metadata que representa estas clases. ¿Ya? Porque esto de aquí, o sea, en realidad, ya en la red actúa con los estándares de transmisión de datos y todo ese tipo de cosas. ¿Ya? Entonces necesito que sea serializable. ¿Para qué? Para que el objeto se transforme, como decía, en estos datos que pueden ser transmitidos, y cuando ya lo recibe el cliente, esos datos que se recibieron del servidor van otra vez a ser encapsulados en un objeto de este tipo, por ejemplo, y ser utilizados ya a este nivel de abstracción. Ya, entonces, por ejemplo, miremos este caso de esta tarea. Esta tarea es la que actúa en este método. ¿Ya? Entonces recuerden que nosotros tenemos en compute un execute task que recibe una tarea. La tarea es un genérico. ¿Ya? En este caso, esto de aquí estoy implementando a la tarea con un objeto jugador. En el constructor yo le envío el jugador y le envío qué tipo de tarea. Ya, esto es un enumerado, esto es aparte. O sea, yo puedo hacer que esto aquí ejecute uno o más tareas dependiendo de lo que se decida. ¿Ya? Aquí estoy implementando el método execute de task, y en este caso en particular lo que hace es que hace un switch de la tarea que se asignó en constructor. Por ejemplo, en este caso hay dos tareas: uno, preguntar si existe el jugador, y otro, registrar el jugador. ¿Ya? En este caso el jugador puede ser extraído de esta función estática de la clase jugador que busca un jugador en particular. ¿Ya? En este caso lo va a hacer por su nombre. Si es diferente de null, quiere decir que lo encontró y entonces tengo ese jugador, y ese es el que voy a retornar posteriormente, porque eso es lo que me pide la función. Este es el tipo T. ¿Ya? O sea, el genérico tomó el tipo jugador. Ahora, como es registrar, tengo otra función estática que agrega al jugador al servidor. Solo registro y retorno. Entonces, en este caso acá, estoy diciendo ya, este es el jugador y lo quiero registrar. Pongo el task registrar y ejecuto el task. Entonces, en compute cojo, envío el task, y todo esto de aquí me retorna el tipo jugador, por eso estoy retornando eso. Ya.
Ahora recuerden que esto aquí ejecuta, compute ejecuta el task. Ejecuta la tarea en el servidor. Entonces ejecuta esto. Ahora estas funciones aquí estáticas, o sea, son de esa naturaleza porque manipulan cualquier tipo de objeto referente, en este caso para el jugador. Entonces por eso son estáticos, son utilitarios generales. Por ejemplo, en este caso buscar jugador, lo que hace es buscar en un arreglo donde están todos los jugadores en el servidor y si lo encuentra ya lo retorna. Ahora algo particular de estas funciones es que tienen esta palabra synchronize. ¿Qué significa esto? Que se supone que a un servidor pueden acceder bastantes clientes, entonces pueden acceder de manera paralela. Synchronize lo que hace es sincronizar esos accesos. ¿Qué significa eso? Que si viene un cliente y si vienen uno o más de uno de manera paralela, si no hubiera synchronize, o sea, tratan de acceder al mismo tiempo, entonces se crea una cosa que se llama condiciones de carrera y puede ser que, por ejemplo, uno acceda aquí y el otro ya va por acá. Entonces a veces eso es problemático y la cuestión es que cuando yo accedo esto tiene que atender totalmente al cliente y luego ahí puedo atender al otro. Entonces ellos se ponen en una especie de cola de espera. Entonces Synchronize lo que hace es eso, es como que ponerles en una cola de espera, viene el cliente, ya pudo ejecutar esto, termina y viene el siguiente. Entonces esto de aquí permite esa sincronización entre los clientes que acceden concurrentemente. Entonces por eso las funciones que se utilizan en los tasks los puse Synchronize para evitar ese problema de condiciones de carrera. Ahora, algunas métodos funcionan de esta manera. Por ejemplo, para el caso de jugador, continuamos. En el servidor cuando se inicia el servidor hay un método inicializar. ¿Qué hace esto? Inicializa ciertos objetos que deben estar cargados en memoria. Por ejemplo, para el caso del jugador, inicializar jugadores significa que yo voy a los archivos, leo esos archivos y transfiero esa información a la estructura de datos, a un arreglo, para poderlos manipular cuando sea necesario. Entonces tengo todo eso cargado en memoria, no tengo que acceder cada rato al archivo. Entonces ese es el punto de inicializar jugadores y este es el arreglo de jugadores que se va a manipular con ciertas cosas. Entonces por ejemplo, en el caso de jugador, yo puedo buscar un jugador, agregar un jugador. Entonces agregar un jugador que implica aquí escribir en el archivo. Entonces cosas como esa. Entonces eso, o sea, básicamente es cómo funciona la comunicación remota. Y cómo se utilizan estas cuestiones genéricas. O sea, esto aquí es genérico básicamente para evitar hacer algunas llamadas a objetos desde el servidor. O sea, simplemente aquí tengo este objeto compute que es genérico, uno solo. Y por medio de esta interfaz y de este task con su tipo de dato genérico puedo me da flexibilidad para poner cualquier task de cualquier tipo de dato aquí y poder ejecutar eso en el servidor. Y básicamente eso, el resto, o sea, tiene la lógica de cómo manipular jugadores para poder guardarlos en el servidor, las partidas, que me sirve para también la cuestión del leaderboard y todo ese tipo de cosas. Entonces, por ejemplo, aquí están los objetos que se utilizan para la manipulación en la lógica y estos son los tasks específicos que se llaman remotamente, que generalmente extienden de tasks, son serializables, implementan el método execute, obviamente, y eso.
respecto a networking, es como que la idea general de cómo está implementado todo eso basándose en los tutoriales de RMI. Ajá. Yes.